también mencionarles, en caso de que tengamos problema con el audio de alguien, también está la función de chatear. Ahí pueden escribir lo que sea necesario y yo daré lectura a lo que ahí se presente, para que tengan tranquilidad de lo que mencionen, pues sí se va a estar escuchando por todos. Se unió el director general de Imeplan, Mario Silva, entonces si gustan, vamos a la sesión. Adelante, Maribel. Tienes tu micrófono silenciado, Maribel. Perdón. Bueno, buenas tardes, tengan todos bienvenidos a esta sesión del Consejo Ciudadano Metropolitano. Es un gusto contar con su presencia, todos los consejeros, bueno, la mayoría, así como del director del Instituto Metropolitano de Planeación y de todos los asistentes aquí presentes. Agradezco su presencia y disposición para llevar a cabo la celebración de esta sesión. Para dar inicio a esta sesión ordinaria del Consejo Ciudadano Metropolitano, solicito a Jesús Reyes, secretario técnico de este consejo, informe el número de integrantes que se encuentran presentes con la finalidad de validar el quórum necesario para sesionar. Perfecto. Como lo indica, señora presidenta, les informo que contamos con la presencia del director de Imeplan, la presencia de usted como presidenta y 11 integrantes titulares del Consejo Ciudadano Metropolitano. ¿Cuántos, Jesús? No alcancé a escuchar. 11. ¿11? Sí, así es. 11. En virtud de que nos encontramos 11 presentes, integrantes titulares de este consejo y con base en lo dispuesto al artículo 91 del Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitanas del Área Metropolitana de Guadalajara, existe quórum legal para sesionar y los acuerdos a los que aquí lleguemos tendrán total validez. Para conducir la presente sesión, se les ha comunicado en la convocatoria respectiva la propuesta del orden del día, por lo que lo que solicito atentamente al secretario técnico le dé lectura para proponerla a consideración de todos ustedes. Adelante, secretario. Viendo a su solicitud, leo la propuesta del orden del día. 1. Registro de asistencia, verificación y, en su caso, declaratoria de quórum. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Número 4, intervención del Imeplan. Número 5, reportes de las mesas de gestión. Número 6, comunicaciones recibidas y emitidas. Número 7, informe por parte de la Comisión de Normatividad y Vigilancia sobre los trabajos para la propuesta de modificación a la Ley de Coordinación Metropolitana. Número 8, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la conformación de comisiones para el trabajo a distancia durante la pandemia por el COVID-19. Número 9, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del posicionamiento a presentar en la siguiente Junta de Coordinación Metropolitana respecto al COVID-19. Número 10, asuntos varios. Y número 11, clausura. ¿Existe alguna observación al respecto, consejeros? No. Si no hubiera observación al respecto, procedo a someter a votación la propuesta del orden del día, por lo cual solicito a nuestro secretario técnico registre la misma. Perfecto. Todos los que sirvan de manifestarlo levantando la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Una vez que hemos desahogado los puntos primero y segundo del orden del día, procedemos a dar cumplimiento al tercer punto, para lo cual pongo a su consideración la moción para que se dispense la lectura de las actas de la sesión ordinaria del 27 de enero pasado y de la sesión extraordinaria del 17 de febrero pasado, esto en virtud de que se les fueron enviadas con anterioridad para su revisión. Por lo tanto, les consulto si aprueban en votación económica esta moción. Los que estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano, por favor. Por unanimidad. Resulta aprobada la dispensa de la lectura del acta por unanimidad. Una vez dispensada la lectura de las actas, les consulto si alguno de ustedes tiene alguna observación sobre su contenido.
No. No habiendo quien haga observaciones, procedo a someterlas a su aprobación, para lo cual solicito a nuestro secretario técnico registre la votación. Todos los que estén a favor, manifiesten con la mano. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del cuarto punto de la orden del día correspondiente a la intervención de IMEPLAN, le cedo la palabra al director general de este organismo, el doctor Mario Silva. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto verles a través de esta videoconferencia. Ojalá no fueran las circunstancias actuales que nos ocupan. Quisiera ser muy breve en mi intervención, compartirles algunos asuntos que son importantes. Por un lado, se hizo la aprobación en la sesión extraordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana de la cartera de proyectos que fue validada previamente en el Consejo de Desarrollo Metropolitano de Jalisco, según las reglas de operación de la SEDATU y de la Secretaría de Hacienda, de los respectivos dictámenes de impacto metropolitano, de los proyectos segunda etapa de corredor del entorno urbano periférico para el sistema Mimacro periférico y de la intervención para Parque Solidaridad, ambos proyectos por una bolsa total de 765 millones de pesos. Como ustedes saben, el año pasado fuimos la única metrópoli que pudo ver en tiempo y forma estos proyectos y que cumplió con el dictamen de impacto, y que para esta ocasión se hizo una versión abreviada de la metodología de nosotros, lo cual nos dio mucho gusto. La buena noticia es que en tiempo y forma se aprobó los respectivos dictámenes, también en tiempo y forma se subió al sistema el proyecto, bueno, ambos proyectos. La noticia que no es tan afortunada es que tal vez se habrán dado cuenta en los medios de comunicación que se está anunciando una reorientación del Foro Metropolitano por iniciativa presidencial para utilizar estos recursos dentro de la bolsa que se requiere para hacer frente a la situación de COVID-19 a nivel país. No ha sido una iniciativa que se ha discutido todavía en el Congreso, puesto que las modificaciones presupuestales no serían solamente cambiar la orientación de los recursos de Fondo Metropolitano, sino se trata de una intervención mayor. En ese sentido, no hemos sido notificados como área metropolitana de que efectivamente se vaya a cancelar el Fondo Metropolitano. Nosotros cumplimos con las reglas de operación, los proyectos fueron presentados y estaríamos a la espera de recibir noticias por parte de la autoridad federal. Es importante decir que tanto en el Consejo de Desarrollo Metropolitano de Jalisco como en nuestra Junta de Coordinación participa el gobierno federal. En el Consejo con la representación de la SENAT y de la SEDATU, y en nuestra Junta de Coordinación con la intervención de SEDATU. En ambos espacios el gobierno federal avaló los proyectos que nosotros presentamos. Entonces, bueno, considero que si las cosas tuvieran que caminar con la normalidad del año pasado, pues muy seguramente nos veríamos beneficiados del proyecto. Particularmente en el caso de mi macro periférico, lo que es relacionado a las estaciones, a la renovación de concreto hidráulico y a los primeros kilómetros, cerca de 19 kilómetros de entorno urbano, pues esas bolsas están firmes, son los recursos que apoyamos el año pasado para que pudieran aplicarse, y en ese sentido pues no estaría en riesgo la operación del sistema. De la segunda etapa del entorno urbano. Está revisando el gobierno del estado qué medidas complementarias o alternativas pudieran hacerse, porque como ustedes saben, siempre hemos planteado que es un corredor de transporte, una renovación urbana integral. Estamos trabajando nosotros con el proyecto de captura de plusvalías para poder tener tal vez un mecanismo alternativo con los usos del suelo que permitan reorientar el recurso que genera la plusvalización de esos terrenos a partir de esta infraestructura, que es una estrategia que desde inicio hemos contemplado, pero pues en la coyuntura actual se vuelve más necesaria. Entonces, bueno, pues las mantendremos informados sobre lo que ocurra a este respecto.
Por otro lado, bueno, como ustedes saben, a pesar de la situación de la pandemia, en IMEPLAN hemos seguido trabajando desde casa con las medidas que el gobierno de Jalisco y los municipios han avalado para el trabajo a distancia. Vamos en tiempo y forma con los procesos y los productos que tenemos programados. Y me gustaría particularmente en la siguiente sesión del Consejo, ya sea en la ordinaria o si tuviéramos la posibilidad de una sesión especial de trabajo con ustedes, compartirles los avances del Plan de Acción Climática. Este próximo 19 de mayo tendremos la sesión de la Junta de Coordinación Metropolitana y el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, va a hacer entrega del documento hacia la acción climática metropolitana, diagnósticos y escenarios para el área metropolitana de Guadalajara, que se comprende o se compone de 4 productos específicos que la red C40 ya terminó sobre la situación climática y los escenarios futuros a los que nos vamos a enfrentar, olas de calor, sequías, inundaciones, entre otros, como consecuencia de la alteración, obviamente, de la temperatura en el clima. Como ustedes saben, el municipio de Guadalajara, desde 2017, forma parte de la red C40 y se comprometió a que esa membresía no fuera solo de ese municipio, sino llevarlo a escala metropolitana. Y desde 2018 y 2019 hemos estado trabajando desde IMEPLAN en la integración de este documento. Hay 4 productos que creo que vale mucho la pena socializar. Buscaríamos también que el equipo C40 pueda aclarar las dudas que estos documentos generen, puesto que los científicos en materia climática que los desarrollaron con información local, con un trabajo con los municipios y con el Estado, son los consultores de C40 que han trabajado en ciudades como París, Londres, Barcelona, Los Ángeles, Portland, Roma, Sao Paulo, entre otras ciudades del mundo. Este va a ser el primer plan a escala metropolitana y lo que se informará en la Junta de Coordinación es el avance que se tiene en la parte diagnóstica. No es un diagnóstico convencional como tradicionalmente pensamos este tipo de información para instrumentos de planeación. Hay softwares especializados que ayudan a la modelación de escenarios de riesgos, de escenarios críticos, y a partir de esa información y del inventario de gases de efecto invernadero, que nosotros sí desarrollamos en IMEPLAN desde 2017, se establecen escenarios alternativos y posibles escenarios que pueden pasar si cambiamos con unas medidas más severas, los que pueden pasar si no cambiamos con las medidas más severas posibles, y si no hacemos nada, también qué escenarios se pueden prever. La idea es que el plan de acción climática como tal esté concluido a finales de octubre, principios de noviembre de este año, para que se pueda entregar a la metrópoli como una herramienta de planeación que permita tomar decisiones en los momentos como en el que nos encontramos ahora. Por otro lado, en esa misma línea, algunas de ustedes se acordarán que cuando su servidor llegó a IMEPLAN en julio de 2017, estábamos discutiendo el tema del apoyo de la Fundación Rockefeller para la elaboración del Plan de Resiliencia Metropolitana, en donde aparentemente se nos facilitarían recursos por $1 millón, y que me tocó a mí, por la falta de consenso que se generó en ese momento, concluir el proceso y por instrucciones de la Junta de Coordinación Metropolitana no aprobar el apoyo de esta red de 100 ciudades resilientes. Pero el trabajo no terminó ahí, nosotros seguimos trabajando y me da mucho gusto informarles que de manera formal la red 100 ciudades resilientes nos ha incorporado para recibir asistencia técnica. Evidentemente, con las situaciones financieras y del tema de COVID, ya no están ofreciendo el famoso $1 millón, que no era un dinero como tal en efectivo, sino eran apoyos técnicos específicos por una bolsa de hasta esa cantidad. No significaba utilizar esa cantidad de recursos, sino era el tope máximo al que se podía aspirar. Pero bueno, nos da gusto que llegamos a ese apoyo 3 años después, con avances en el Atlas de Riesgos, con avances en el Plan de Acción Climática, con avances en los estudios que ya IMEPLAN está desarrollando,
y espero en junio poderles dar más detalle de cómo se va a trabajar. Dentro de las actividades que yo he planteado para 100 Ciudades Resilientes está la creación de un vínculo y un mecanismo de trabajo con el Consejo Ciudadano Metropolitano, y también dentro del tema del Plan de Acción Climática está planteado establecer el mecanismo de colaboración para una consulta que con las condiciones actuales no podría ser presencial. Tenemos que encontrar la forma de los medios virtuales y de encontrar cómo integramos a comunidades que no puedan participar a través de estos mecanismos para que nadie se quede fuera. Finalmente, informarles que el periodo del actual titular de la Junta de Coordinación Metropolitana concluye en la siguiente sesión. El licenciado Ismael del Toro termina como presidente de la Junta de Coordinación. Por orden alfabético, esto le correspondería continuar al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, al doctor Eduardo Cervantes, pero en días pasados se nos hizo llegar una notificación donde se nos informaba que no sería posible que tome Ixtlahuacán de los Membrillos la titularidad de la Junta y que le cedía su lugar al municipio que continuaría en orden alfabético. Esto corresponde al municipio de Juanacatlán. He platicado ya con la presidenta municipal para informarle de este asunto y ella ha aceptado la titularidad de la Junta de Coordinación Metropolitana. Y bueno, en este periodo sería la segunda alcaldesa que está al frente de la Junta y la primera alcaldesa dentro de este periodo administrativo que inició en octubre de 2018. Son los temas que tengo para informar y bueno, estaré aquí el resto de la reunión y como saben, pues aquí a la orden para contestar cualquier inquietud. Gracias, Mario. Maribel, Sí. yo apagué mi cámara nada más para que todos lo sepan, porque me decían que el audio se cortaba un poco, entonces tal vez así el micrófono funciona mejor. Hay una Sí, pregunta, te escuchamos mejor, Jesús. perfecto. Hay una pregunta por parte del consejero Armando Aburto que me hizo si hubo presencia del Consejo en la Junta de donde se aprobaron los dictámenes de impacto metropolitano. Le comentaba que sí hubo presencia en la sesión extraordinaria de la Junta, pero me pregunta también del Consejo para el Desarrollo Metropolitano. Le comentaba a Mario que en ese consejo no hubo presencia del consejo porque ese consejo estaba conformado solamente por secretarios de Estado, pero no sé si quieras contar más Sí, bueno, para clarificar, se corta todavía, Jesús. No sé qué ocurre, pero creo que te alcancé a entender la mayor parte de la pregunta. Para clarificar la inquietud, el Consejo de Desarrollo Metropolitano de Jalisco es un mecanismo que prevé las reglas de operación del Fondo Metropolitano, que trae un diseño en donde incluso IMEPLAN no participa. Lo convoca la entidad federativa respectiva a petición de las partes del gobierno federal. Participan las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano federales y secretarías del Gabinete Estatal a partir de una lista que las reglas de operación traen y en caso de que esas secretarías no existan, sus homólogos. Pongo un ejemplo, las reglas de operación federales prevén la participación de COPLADE, que en el caso de nosotros COPLADE ya no existe, es la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Incluso los alcaldes y alcaldesas no están considerados con voz y voto dentro de ese mecanismo. Es un mecanismo que hemos criticado varios de nosotros por la ausencia de representación municipal. En este caso, y por el rol que el IMEPLAN juega en la Junta de Coordinación, a propuesta del gobernador se ha planteado que IMEPLAN lleve como secretario técnico esta sesión. Es la segunda sesión en la historia, pero ahora sí que corresponde de conformidad a las reglas de operación de gobierno federal. Nosotros pasamos los datos de que se invitara a los municipios y al Consejo Ciudadano. No depende de nosotros. Ustedes saben que todo lo que es de IMEPLAN siempre tenemos todos un pie mutuo, pero en este caso no nos tocó a nosotros la convocatoria, pero solamente aclararles que viene así desde las reglas de operación. Maribel. Muy bien. Bueno, gracias, Mario, y al equipo de IMEPLAN. Para el desahogo del quinto punto del orden del día, correspondiente al reporte de las mesas de gestión metropolitana,
Le solicito al secretario técnico nos informe respecto a los reportes que ha recibido. Informo, señora presidenta, que esta secretaria técnica no ha recibido informes al respecto de las actividades de los consejeros en las mesas de gestión. Sin embargo, sí estamos en comunicación con el consejero Luis Fernando para que nos reporte su participación en la mesa de movilidad, también con el consejero Alfonso sobre su actividad en la mesa de mejora regulatoria que han sesionado en últimos días. Muy bien. No habiendo reportes correspondientes, continuamos con el siguiente punto de la orden del día. Para el desahogo del sexto punto de la orden del día, correspondiente a comunicaciones recibidas y emitidas, les informo que se les envió un formato que resume todas estas, por lo cual me permito preguntarles si hay algún comentario al respecto. Aquí están, ¿nos las están poniendo en pantalla? ¿Hay algún comentario al respecto, consejeros? Hay comentarios, Maribel. Muy bien. Bueno, para el desahogo del séptimo punto del orden del día, les informo que la Comisión de Normatividad ha realizado un arduo trabajo para tener una propuesta de modificación a la Ley de Coordinación Metropolitana. Se han tenido bastantes reuniones internas, así como el 8 de mayo pasado tuvieron una reunión con el titular de la Unidad Jurídica de IMEPLAN y representantes del Congreso del Estado. El documento final está por concluirse, por lo que se propone a consideración del Consejo un acuerdo por el cual se le otorgue a la Comisión un plazo de una semana para presentar dicho documento al Pleno del Consejo Ciudadano Metropolitano, a la Secretaría Técnica, y que ésta a su vez la turne a la Unidad Jurídica de IMEPLAN para su retroalimentación. ¿Alguna consideración por parte de los consejeros? No habiendo más intervenciones, pongo a consideración de todos ustedes este acuerdo. Los que estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del octavo punto del orden del día, les informo que en reuniones de trabajo pasadas hemos discutido de la necesidad de continuar el trabajo del Consejo Ciudadano Metropolitano a distancia, a pesar de la contingencia y particularmente debido a que el periodo de este consejo está por concluir. Y hay insumos importantes que hay que generar para la siguiente generación del consejo. En vista de lo anterior, es que ponemos a consideración del consejo la conformación de 3 comisiones: normatividad y convocatoria, entrega, recepción y evaluación, para llevar a cabo tareas específicas y entregables concretos. Las comisiones serán integradas por los consejeros que ven en su pantalla, debido al interés de cada uno de ellos. En caso de que haya consejeros que no hayan sido asignados, pueden verlo con la Secretaría Técnica para que tenga la participación correspondiente. ¿Alguna consideración por parte de los consejeros? No habiendo más intervenciones, pongo a consideración de todos ustedes la conformación de las comisiones ya descritas. Los que estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del noveno punto del orden del día, les informo que el consejero titular Javier Gerardo Moreno, en colaboración con la Secretaría Técnica, preparó un posicionamiento, el cual fue compartido con todos ustedes con anterioridad para expresar nuestro apoyo y respaldo a las medidas tomadas para enfrentar la actual pandemia, así como hacer una llamada a que se genere un frente común entre gobierno e iniciativa privada para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y por último, a recomendación del consejero Armando Aburto, incluir un llamado para que los temas de salud pública puedan ser considerados materia de coordinación metropolitana. No sé si el consejero Javier quisiera hacer alguna presentación adicional a este posicionamiento, consejero.
No, me parece, hemos estado trabajando con Enrique, con Jesús. Lo único que me parece es que tendremos que tomar una decisión igual que de actuar de inmediato, porque resulta que nuestros posicionamientos y nuestras propuestas no se van a tomar en cuenta en el proyecto económico de recuperación, y algunas cosas en la posición que realmente quiere el Consejo, Mario, en especial es que no el gobierno lleve toda la carga, sino que sugeramos a las cámaras que se junte una bolsa con el apoyo y los avales de las grandes empresas jaliscienses para apoyar a las MIPYMES, pero que no se le cargue todo al gobierno, porque al final los ciudadanos vamos a terminar pagando esos créditos que van a servir como apoyo a lograr el apoyo económico por el coronavirus. Pero yo sugiero que tenemos que proponerlo ya para que en la siguiente junta de coordinación, la junta, ya podamos tener nuestro posicionamiento con respecto a ese sentido y con respecto al sentido de la salud. Lo mismo que hizo Armando. Eso es todo. Yo sugeriría que de tenerlo listo pudieran aprovechar la sesión del 19 de mayo para poderlo compartir. Como ustedes saben, se ha integrado una mesa de trabajo para la elaboración del plan de reactivación económica. Tuvimos hace unos días la sesión de la mesa de coordinación de mejora regulatoria, que por ahí hubo representación del Consejo Ciudadano, y también tuvimos la de Marca Ciudad. En ambos casos estamos intentando que se aceleren procesos para que estos dos temas sean parte de la estrategia que se tiene de reactivación económica. Estos días se da a conocer ya el plan y yo creo que podríamos buscar a partir de el posicionamiento que ustedes hagan el martes de la próxima semana, un diálogo con Mauro Garza, que él es el ahora secretario técnico de esta mesa, estaba como titular de la Coparmex, ahora se integra como secretario técnico de la Mesa de Reactivación Económica. Entiendo que están por presentarse estos documentos. Yo lo que con mucho gusto puedo ofrecer es comentar la inquietud de la participación del Consejo Ciudadano y la aportación de estos temas, tanto en el planteamiento de salud como en este planteamiento económico. Y en cuanto tenga yo alguna novedad, compartírselos. Espero que eso sea antes de la sesión del 12, pero si no, yo recomendaría de todas formas aprovechar el espacio de la Junta de Coordinación para que ustedes lo puedan compartir. Sí, comentar nada más, Mario y consejeros, que el posicionamiento ya está listo. De hecho, es el que les enviamos a todos con la convocatoria, y el objetivo es que en esta sesión se apruebe precisamente para que en la próxima Junta de Coordinación la presidenta pueda presentarlo. Exactamente, es lo que quería proponer, que se votara en este momento para que nosotros pudiéramos participar con nuestra opinión ante esa coyuntura económica que se da en estos momentos y llegar a tiempo a las sugerencias que están poniéndole el gobierno del Estado y sumarnos a lo que ha hecho el gobierno del Estado y sumarnos a que no nada más el gobierno del Estado tenga que sumar esto, sino también la iniciativa privada y las grandes empresas jaliscienses de las cuales participamos algunos de nosotros, y entonces nos sumemos a ese gran esfuerzo que el gobierno del Estado ha hecho y que nosotros precisamente queremos poner también nuestro posicionamiento en poner la palomita en lo que se ha hecho bien en el gobierno del Estado y proponer algunas cosas que vemos algunas deficiencias, como son la de salud, que no está dentro de la Junta, que no forma parte y que fue una propuesta de Armando para meterlo, que fuera parte de la Junta. ¿Sí? Es parte de mi participación y gracias por entender. El consejero Diego menciona el documento que está en el chat del Ciudadano Metropolitano, también se envió por correo, pero con gusto se lo volvemos a enviar para quien tenga dudas. Y el consejero Alfonso menciona, la Mesa Extendida de Trabajo Estatal señaló que el próximo jueves informará los lineamientos para la reactivación económica. Sería importante pronunciarnos antes de esa fecha. Y de mi parte comentarle que yo creo que lo que se externe en la Junta de Coordinación, a pesar de que es una fecha posterior, sí puede ser incluido en todos esos planes y propuestas. Entonces creo que sería lo más oportuno que se haga en esa fecha. No sé si haya intervenciones de alguien más.
Creo que no, Maribel, adelante. No habiendo más intervenciones, pongo a consideración de ustedes este posicionamiento para que sea presentado por su servidora en la siguiente Junta de Coordinación Metropolitana. Los que estén a favor, manifiéstelo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del 10º punto del orden del día correspondiente a asuntos varios, pregunto a los consejeros si tienen algún tema a tratar. El consejero Fernando Oropesa tiene la mano levantada y... Adelante, consejero Fernando. Gracias, buenas tardes a todos. Espero me escuchen bien y no se corte. Aprovechando que está por aquí Mario, y pues bueno, anteponiendo también una disculpa por el hecho de que no tuve o no he tenido la oportunidad de poderles dar el resumen de la mesa de movilidad en la cual participé con una propuesta de una red ciclista emergente muy positiva para la ciudad, incluso en estos próximos días de desconfinamiento, de acuerdo a lo que el señor gobernador el día de hoy nos comparte para las siguientes semanas. Yo quisiera preguntarle a Mario si haya habido ya avances en relación a lo que en esa mesa se pudo, pues bueno, proponer. Insisto, a todos mis compañeros, una disculpa, se los haré llegar en la brevedad por medio de Jesús el reporte de esta participación. Claro que sí, Fernando, platicarles que efectivamente tuvimos una reunión virtual con la Mesa Metropolitana de Movilidad para poder revisar algunas propuestas que en particular Zapopan y Guadalajara han estado haciendo para la habilitación de carriles temporales de ciclovías, como una estrategia que otras ciudades como Bogotá o Ciudad de México han estado adoptando para la promoción de la bicicleta como uno de los medios más seguros para movilizarse en términos del contagio. Hay otros retos de seguridad vial que evidentemente tenemos que atender. Y se hizo una primera propuesta de una cantidad de kilómetros para conectar municipios a la infraestructura ciclista existente. Se estuvo trabajando, ya hay una versión final. Lo que esperaríamos ahora sería que los propios titulares de las áreas de movilidad lo pudieran platicar con los equipos de los municipios. Se trata de una intervención que tiene una complejidad mínima respecto de una infraestructura permanente, pero sí en términos operativos estar al pendiente de estas infraestructuras y también de validar si tienen o no los recursos para llevarlas a cabo y la supervisión. Estamos en ese tema y no solo revisando los asuntos relacionados a las bicicletas, también a transporte público. Hay todo un trabajo que la Secretaría de Transporte está desarrollando con la Agencia de Infraestructura de Movilidad. Se mantiene el programa de fotoinfracción. Hay algunos datos muy fuertes y muy importantes a compartir. Se ha incrementado 1.6 veces la velocidad en la ciudad a partir de la reducción del flujo de tráfico. Hay unos reportes que nosotros estamos haciendo en IMEPLAN que también les puedo compartir a través del secretario técnico sobre el análisis de lo que distintas plataformas nos dicen de la supuesta reducción de tráfico. Y también estamos trabajando en algunas otras propuestas en materia peatonal. Obviamente, pues todo esto pasa por un ajuste presupuestal y evidentemente la prioridad en este momento es el otorgamiento de los apoyos sociales para quienes están dejando de trabajar y de las ayudas económicas para las pequeñas y medianas empresas. Así lo están estableciendo cada gobierno municipal. Hay distintos programas que están implementando los gobiernos municipales en complementariedad del estatal. Entonces, evidentemente, se trata de una situación que pues, nos agarró por sorpresa porque nadie preveía que iba a ser necesaria una reconversión hospitalaria de esta magnitud, el apoyo a los médicos, personal de salud con el programa de conexión médica que ya están replicando otros estados como Puebla y como Yucatán.
La ciudad de Mérida también está replicando el mismo esquema. Y evidentemente, pues todos estos programas requieren una operación de dinero que implica que otras dependencias tengamos que hacer ajustes presupuestales. Entonces, aunque la propuesta de fondo es una propuesta muy importante y muy positiva, nosotros digamos que la tenemos a la espera de que se le dé salida al plan de reactivación económica para poder entonces revisar el tema de movilidad, y con mucho gusto en cuanto sepamos en qué punto está, tocamos base también con ustedes para que lo puedan conocer y retroalimentar. Obviamente la prioridad no es solo la movilidad ciclista, la prioridad de hecho en esta crisis tiene que ser que el transporte público no se debilite, porque lo que estamos revisando en experiencias, formamos parte de distintas redes donde nos están dando información de estos asuntos. La experiencia dice que las ciudades que están regresando a la nueva normalidad se encuentran con rutas de transporte público totalmente quebradas, que el nivel de subsidio que se requiere es impresionante. Entonces, bueno, estamos vigilando cómo podemos ayudar para que eso no ocurra aquí. Y obviamente pues dar la opción de la bicicleta para aquellas personas que también la quieran utilizar frente a los riesgos que pueden existir sobre un riesgo epidemiológico de contagio por utilizar una unidad de transporte público, ¿no? Entonces, en cuanto lo tengamos, se los comparto con mucho gusto. Aquí yo me gustaría también sumar, para aprovechar que está aquí el director. En el tema del transporte público, mucho de lo que ha sucedido es que varias rutas, lo que le llaman ruta empresa, han estado, pues unos ya prefieren ni salir, ¿no? Porque no tienen suficiente pasajero para operar y ser rentables o salir tablas. Que sí nos pongamos a estudiar ese tema, porque conforme se vaya reactivando esta situación, eso va a ser el foco de infección más grande que vamos a tener, ¿no? Todas las empresas, los comercios, las plazas, hasta nuestras propias casas podemos estar tomando todas las medidas necesarias, pero si el transporte público no se adapta y evoluciona a estas nuevas circunstancias, a los temas de rentabilidad y todo esto, al poder hacer, no sé, ciertos puntos de aduanas sanitarias para en el transcurso del día las unidades tengan esta desinfección, pues vamos a tener, vamos a caer en el mismo problema, ¿no? El tema de la pandemia, lo que sucedió fue que los aviones transportaron el virus de manera impresionante, entonces siempre los enfoques van a estar dentro de los sistemas de traslado, de movilidad que tengamos. Entonces, creo que sí es importante, y yo sé que tienen ahí bastante trabajo que han hecho en el tema de las rutas y todo. Digo, ahorita aprovechar que se pueden hacer modificaciones por la baja afluencia de estos vehículos, pero sí que se repiense todo este tema, ¿no? Porque ahí nos va a pegar, digo, aunque las empresas abran y tomen todas sus medidas o en la casa y eso, si en el transporte no controlamos este tema, pues va a ser peligroso. ¿Y a qué nos lleva también? Es a darle reversa al asunto de usar el transporte público en vez de vehículos. La gente va a preferir subirse a un taxi, a un Uber, buscar cómo moverse ellos. Obviamente la bicicleta es una opción, pero no es para todos. Y entonces van a buscar maneras de trasladarse de punto A a punto B sin tener que convivir con tanta gente, ¿no? Y también este tema, digo, vale la pena subirlo. Yo sé que estamos medios ahorcados en temas de recursos, pero pues si no echamos a andar la línea 3, pues cómo esperamos bajar también estos volúmenes de gente y empezar a diversificarlos en diferentes sistemas de movilidad pública. Entonces, nomás me gustaría que quede marcado este tema. Es importante tanto para los ciudadanos, para todos los ciudadanos, empresas, gobierno y todo, que sí veamos el tema del transporte público como un foco o apoyos en temas de desarrollo económico, de tal vez no lo suficientes como nos gustaría. Sí estamos viendo en el tema de salud, pero sí hay que enfocarnos en este tema de transporte público. Es muy importante y es lo que nos da pues la economía también del Estado. Entonces, sí me gustaría que también el IMEPLAN no lo pierda de vista este punto. Va a ser algo muy importante en los próximos meses de la reactivación de todo esto. Sé que lo están tocando
por muchos lados, tanto los empresarios como los mismos ciudadanos. También la UDG está poniendo ahí el dedo sobre el renglón, porque pues al final podemos controlar todo lo demás, pero si no controlamos ese aspecto, sí nos vamos a ver en graves problemas, ¿no? Entonces, a ver qué pudiéramos hacer en eso, ¿no? Habrá que modernizar, habrá que cambiar modelos de negocio. El subsidio es una opción, pero digo, el subsidio es una opción en otros países. Yo creo que hoy en el estado en donde estamos y en el país donde estamos, que los recursos están yendo a otras cosas, pues no lo vamos a ver. Entonces sí tenemos que ponernos creativos. Hoy, en cuestión de los que tienen empresas o que ahorita les toca todavía laborar o que han tenido que usar el transporte público, pues si antes esperabas una hora, ahora esperas, ¿no? Porque no hay suficiente subirte porque está muy lleno y quién sabe quién traiga esto. Entonces, hay que buscar maneras de cómo podemos otra vez darle confianza al ciudadano de que el transporte público es seguro, por lo menos a nivel de salud, ¿no? Digo, ya lo demás son batallas que se han estado contemplando desde hace rato, pero sí va a ser un reto y también para los mismos, los conductores, que muchos no están saliendo por el mismo miedo o porque no hay suficiente clientela, ¿no? Entonces, sí me gustaría ponerlo sobre la mesa. Obviamente no olvidar lo que el consejero comenta de las ciclopistas y todo esto, pero la realidad es que la mayoría de la gente que trabaja en fábricas y en esto, pues difícilmente van en bicicletas, ¿no? Porque hoy ya la distribución de la industria y los negocios está tan abierta y tenemos una metrópoli tan grande que apenas el sistema multimodal es lo que nos podía llevar a eso. Entonces, lo dejo ahí sobre la mesa. No, me parece totalmente pertinente porque justo lo que tenemos que trabajar es una estrategia de recuperación que incorpore la multimodalidad. Quisiera muy rápidamente compartirles mi pantalla con un documento que hemos estado desarrollando. Como ustedes saben, mucho se habla de la información existente sobre si verdaderamente hay una disminución o no de la cantidad de gente utilizando las calles o andando en camión o andando a pie, y se han estado referenciando a los dispositivos de Apple, a la información del Banco Interamericano de Desarrollo que toma la plataforma de Waze como información y los datos que genera Moovit. Particularmente, como pueden ver en pantalla, con el caso de Moovit y con el caso de Apple, estamos viendo que se trata de información de intenciones de viaje o de consultas de rutas de desplazamiento de distintos modos, que no necesariamente son viajes realizados. O sea, si alguien hace una consulta en Moovit para ver si el transporte público va a pasar o no va a pasar en X ruta, no significa que la persona se subió a la unidad y efectivamente hizo ese traslado. En el caso de Waze, sí es más interactivo, pero la información está relacionada con la cantidad de usuarios que están en ese momento reportando los datos en calle. No significa que todos esos usuarios de Waze son los que están utilizando esas infraestructuras. Resulta muy complicado cuando uno ve los anuncios y hemos pedido distintos entes técnicos tener mucho cuidado con esta parte, hacer una generalización o un promedio, porque no es información que se pueda promediar. El caso de transporte público, pueden ver aquí que dice que hay una caída en el uso, un menos 64.4%, en Ciudad de México un menos 80.5% y en Monterrey no se tienen datos. Simple y sencillamente el caso de Ciudad de México sabemos que no es así, que están no solo encabezando la lista de las ciudades con mayor contagio, de los lugares con mayor contagio, aunque exponencialmente por la cantidad de población no es comparable, merita un tratamiento epidemiológico y estadístico diferente, pero sí es real que uno ve las imágenes y no estamos hablando de menos de 80% de personas. Si fueran 100, que solo 20 de cada 100 están en los camiones o en el metro, pues eso no está en ese punto, ¿no? ¿Por qué no es coherente esa información? Porque las aplicaciones lo que miden, pues es una consulta. Lo que han caído son los números de consultas sobre esos medios de desplazamiento. Lo que sí nos dicen esas consultas respecto de una semana a otra son esos incrementos y pueden observar que nosotros, si bien empezamos con las medidas de aislamiento social voluntarias y después obligatorias
con mucha más anticipación, que creo que los resultados están a la vista, pues ciertamente estamos hablando como sociedad, relajando las medidas. Sin ir más lejos, ayer 10 de mayo, mucha gente relajó el tema de la distancia social. Estuvimos apoyando en la semana a los municipios para la elaboración de un padrón de vendedores de flores para poder acatar a nivel metropolitano la decisión de cerrar las visitas a los panteones, que bueno, pues el 10 de mayo es una fecha pues muy señalada. Y aún así, pues mucha gente salió, tuvo convivencia, y lo que los modelos epidemiológicos nos dicen es que estos picos de exposición no se notan unas semanas, sino 2 o 3 semanas después de haberlos tenido. Entonces, coincido con lo que menciona el consejero Diego. Creo que hay un trabajo importante que se tiene que hacer. Tenemos evidencia de que la Secretaría de Transporte con los operadores están haciendo sanitizaciones. El sistema de bicicleta pública se sanitiza también constantemente, pero creo que no está de más el posicionamiento del martes, poder adicionar algo relacionado con este tema. Sabemos que el municipio de Guadalajara está muy activo haciendo sanitizaciones de espacios públicos y han ofrecido apoyo para sanitizar paradas de camión que tengan mucha afluencia. Ya generamos la información de cuáles y en qué cantidad junto con CETRAN. Eso es algo que ya se le podría dar a los municipios para que contribuyeran en eso. Y yo sé que el alcalde Ismael del Toro en particular y el alcalde Pablo Lemus están muy, muy sensibles con este tema. Entonces, yo no desaprovecharía la oportunidad de plantearlo ustedes como Consejo Ciudadano, si se vale la petición también, que en la intervención del martes se hable de la necesidad de establecer estrategias en todas las modalidades. Efectivamente, la bicicleta no va a ser una opción para todas las personas, pero esperemos darles corredores metropolitanos temporales para que si le decimos a alguien mantén la distancia y ve que una unidad va llena, pues al menos tenga la opción de una ciclovía temporal que le ayude a conectarse con otra parte y que cuidemos, como bien se señalaba, la economía del transporte público, ¿no? Si pueden ver, menos 64% de uso, los datos de la CETRAN, que ya van a un 80% de avance de los contadores de pasajeros y el sistema de pago electrónico en las unidades ya están instaladas, entonces ya se puede saber el detalle. Ellos nos dicen que el promedio es de 50, no de 64, pero 50% menos de usuarios en las calles significa reducir las frecuencias de paso. Y si reducen las frecuencias de paso, pues vas a tener mayor posibilidad de encontrar unidades llenas, porque al pasar con menos frecuencia, pues la gente se amontona. Entonces, coincido, este va a ser un asunto hipercrítico. No es solo IMEPLAN quien está trabajando, también está la Secretaría del Transporte, la propia Coordinación de Gestión del Territorio. Y yo creo que, pues, si hacemos sinergia IMEPLAN y el Consejo, y ustedes traen esta inquietud y este liderazgo, yo creo que planteado en la sesión del martes 19, van a encontrar eco y receptividad en los alcaldes y en el gobierno del estado para que vayamos localizando todavía más qué hacer, ¿no? Ya hay buenas prácticas en otros lugares, sabemos que está pasando en China en particular con el retorno a la nueva normalidad. Se trata de sistemas políticos con condiciones distintas, evidentemente. Nosotros traemos comunicación con algunas ciudades como Barcelona o como Roma, que son dos de las ciudades que más se han afectado en el caso de Italia y España por el tema de COVID. Entonces, créanos que tenemos ya mucho material analizado. Con mucho gusto voy a hacer una selección. Como esto es casi de cada 2 días, voy a seleccionar los datos más recientes para compartírselos con el equipo, con el secretario técnico, y que ustedes también puedan darle una revisada. Y pues todas las ideas creo que son en este momento necesarias, no solo bienvenidas. Y como bien señalaban al inicio, pues no nos toca solamente a un lado, sino pues es un esfuerzo que hasta que no haya una vacuna, seguimos y tenemos la obligación de mantener en la medida de la posibilidad el aislamiento y las distancias, porque si no, viene la época de son latentes, ¿no? Hasta que no haya una vacuna. Sí, yo nomás a eso tal vez le sumaría el tema de lo que hoy está viendo el Estado en recursos es para el tema de infraestructura. Y aquí es donde hay que sumar esto. Entonces, y bueno, yo nomás lo dejaría ahí para que sí, Presidenta, si pudiera hacernos el favor de que el martes sí se haga
pues se informe sobre este asunto de la movilidad. Cuenta con ello. Diego, gracias. También Mario por tu participación. ¿Algún otro consejero que quiera participar? Fernando. Solamente precisarles que en el transcurso del día de hoy tienen el reporte para que probablemente Jesús lo haga llegar a ustedes. Está el consejero Oscar Ladrón de Guevara también. Consejero. Sí, buenas tardes. Yo quisiera comentar lo siguiente. En días pasados, justamente el 8 de mayo, los diputados de la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia, que preside la diputada Angélica Fregoso Franco, aprobaron una modificación a la ley en cuanto a la cantidad de años a vetar por situaciones de incendios provocados de 20 a 50 años. Yo quisiera preguntar si para este caso no es necesario también obtener una consulta y sobre todo hacer difusión de estas modificaciones, porque cuando viene precisamente el periodo de consultas públicas de los programas y planes de desarrollo urbano, la gente no entiende, y con este tipo de leyes aprobadas sin un aviso, una consulta, una participación de los ciudadanos, pues yo considero que va a seguir habiendo siempre problemas y choques en ese sentido hacia el desarrollo urbano. Entonces, quisiera pedirle al director del INMEPLAN, a ti Maribel, que si por favor pueden invitar a esta diputada, o sea, que nos explique cómo estuvo el procedimiento para determinar 20 a 50 años y no 20 a 100 o 20 a 200, o sea, cuáles son los criterios que tomó la comisión para estos efectos, porque repito, cuando vienen las consultas de los planes o programas de desarrollo urbano, o los mismos municipios no están enterados de ella, y a la hora de los dictámenes y todo eso, viene la problemática, los amparos y todo el relajo que siempre estamos acostumbrados a encontrar. Eso lo quisiera poner en la mesa para ver si es posible tener esa información. Gracias. Gracias. Yo lo que podría ofrecer es platicar con la diputada la inquietud y sugeriría que hubiera una comunicación oficial del Consejo a través del secretario técnico para pedir a la diputada y a alguno de sus asesores que pudieran tener una reunión virtual con el Consejo Ciudadano Metropolitano y platicar de la iniciativa. Entiendo que Semadet traía también un planteamiento de esta naturaleza. No sé hasta qué punto hubo una comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo para armar en conjunto la propuesta. Creo que valdría la pena que ellos lo pudieran desarrollar más, pero yo puedo platicarlo en lo corto para sensibilizarles de la necesidad de platicarlo con ustedes y tal vez que ustedes aprobaran que el secretario técnico hiciera llegar esa comunicación para que tengan en próxima sesión la intervención de la Comisión de Medio Ambiente en representación de la diputada Fregoso. Y con todo gusto, si los consejeros están de acuerdo, tal vez lo que podríamos hacer es dos propuestas, tanto la de Diego de incluir este tema en el posicionamiento que se va a plantear el martes, como este tema de hacer una comunicación a la diputada para extenderle una invitación a una reunión de trabajo, si las podemos votar, simplemente para que quede claro que el Consejo votó a favor de estas dos medidas y entonces pues ya avanzar. Si quieren primero la del posicionamiento, incluirlo el tema de movilidad, todos los que estén a favor levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Y en segundo plano, el emitir un oficio para la diputada para generar una reunión de trabajo con ellas. Unanimidad. Lo de movilidad y lo de la diputada. ¿Eso sería todo? ¿Hay alguna otra intervención? Yo quisiera sumar algo, nomás sobre lo que hoy se decretó, ya no sé si fue hoy o ayer, sobre el tema de la seguridad, lo que el presidente Andrés Manuel estableció sobre ya el Ejército y la Marina teniendo atribuciones para detener a personas a nivel federal, estatal y municipal. Obviamente, como todos los comunicados que nos toca recibir de la Federación, es un poco confuso cómo va a suceder este tema y cómo lo está manejando. Yo creo que por las formas que hemos estado llevando la seguridad pública en el área metropolitana o zona metropolitana,
creo que es algo que sí debemos de solicitar más información, ¿no? Siempre tocamos el tema de seguridad y siempre estamos medio bailando con el asunto porque no tenemos esas respuestas claras y concisas como nos gustaría tenerlas, a veces porque no existen y otras veces porque obviamente la gente encargada de esto está muy ocupada, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería interesante que entendiéramos cómo esto va a impactar la operación de seguridad que tenemos en Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara. Yo veo mucha preocupación en redes sociales y que esto ya se está convirtiendo en otro tipo de manera de manejo del país. Pero bueno, al final yo creo que son opiniones. Lo que a mí me preocupa, y no sé si a los demás consejeros, es esto, cómo nos va a impactar como área metropolitana de Guadalajara en cuanto a estos esfuerzos que se han estado haciendo desde que llegó el gobernador Enrique Alfaro, de hacer la policía metropolitana, y hemos tenido fuerzas únicas y todo esto. Entonces, muchas veces cuando hay estas modificaciones en la manera de atender la seguridad, la inseguridad se dispara y se aprovecha de tanta confusión, y yo creo que sí es algo que deberíamos de por lo menos cuestionar, preguntar, ser informados de cómo esto que se publicó nos va a impactar al desarrollo de la seguridad del área metropolitana. No sé si el director tenga algún conocimiento o si nomás lo pongo ahí sobre la mesa para que en el futuro podamos posiblemente tener una reunión de que nos aclaren este tema, que no sé si sea algo grave o algo no grave, pero siempre que hay este tipo de modificaciones en la seguridad pública, se nos dispara la delincuencia porque que ya no es fulanito de tal encargado, y bueno, los operativos, hasta lo que pasó en Culiacán, ¿no? Que hubo tanta confusión cuando quisieron ir a atrapar a alguien y que el federal lo estaba haciendo y los locales no sabían, y bueno, que me gustaría que evitáramos un suceso así en el área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, solo pongo eso sobre la mesa de una duda y algo que yo creo que es importante aclararle a todos los ciudadanos. Gracias. Bueno, respecto al tema de seguridad, como ustedes saben, la Agencia Metropolitana de Seguridad tuvo una modificación en su objeto y alcance con una adenda al convenio que se hizo el año pasado y que permitió incluir de forma operativa a la Policía Metropolitana y que se encuentran en este proceso de homologación operativa y salarial. Hay una persona, un general, experiencia en el ejército, que está como titular en este momento de la Policía Metropolitana. Nosotros no tenemos dentro del esquema del Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano adscrito a la agencia por la propia naturaleza del tema y la agenda que implica. Entonces, lo que yo vería pertinente sería tal vez plantearle al presidente Ismael del Toro que no solamente en su calidad de titular en este momento de la Junta de Coordinación, sino en el tema de seguridad es quien ha estado liderando estos esfuerzos con los alcaldes metropolitanos, tal vez alguna inquietud, buscar esa reunión en corto con él. Nosotros veremos a su equipo de colaboradores este miércoles para hacer un corte de caja de la Junta de Coordinación, y lo que yo puedo hacer es plantearle la inquietud para ver si en asuntos generarios de la sesión del martes él quisiera abordarlo, porque realmente es alguien que se ha metido muy de lleno al análisis de cómo van a afectarse estas relaciones intergubernamentales con este tipo de situaciones. Como bien lo señalabas, acaba de ocurrir hace un par de días, pero creo que sí es algo que pudiera estar en las manos del municipio de Guadalajara analizar y presentar, y denme oportunidad de comentarlo en corto con él para sugerir que pueda estar en la sesión de la Junta de Coordinación. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues no habiendo más intervenciones, pongo a consideración de todos ustedes la conformación de las comisiones ya descritas. Ay, perdón. Postura. Perdón. No habiendo más asuntos que tratar y damos por clausurados los trabajos de la sesión ordinaria del Consejo Ciudadano Metropolitano, siendo las 6:08 del día 11 de mayo del 2020. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien y seguimos en comunicación constante con ustedes respecto a todos los acuerdos que se generaron el día de hoy. Que estén muy bien. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias.